Bien, amigos, arrancamos esta noche con nuestros dos invitados. Se encuentra con nosotros el congresista de Fuerza Popular, actual congresista de la República, Carlos Mejía. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña vía Zoom la congresista electa por Perú Libre, Betsy Chávez. Congresista Chávez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo está el colega Carlos Mejía? Un gusto estar esta noche con ustedes. Un saludo para toda la ciudadanía. No, gracias a usted. A ver, arranquemos aquí justamente en los estudios. Antes de ir con el tema de la Asamblea Constituyente, estoy seguro que la congresista Chávez también tiene una opinión al respecto. Congresista, ¿qué pasó con la elección del tribunal, de los magistrados para el Tribunal Constitucional? Es decir, primero, ¿no? Una acción ante el Poder Judicial y finalmente una medida cautelar que detiene todo, pero luego incluso el Congreso insiste, pero no alcanza los votos. ¿Cuál es su impresión primero de no haber alcanzado los votos y luego qué puerta se abre con esta decisión del Poder Judicial de aceptar una medida cautelar y detener el proceso en el Congreso? Bueno, el concurso había sido llevado con total transparencia, se inició mucho tiempo atrás. A propósito de las sazonadas que vieron contra Merino, cuando asumió la presidencia interina de la República, se suspendió el proceso porque no habían condiciones políticas y después se retomó, se continuó y en ese proceso participó activamente, entusiastamente el FREPAP. Pero cuando ya se iba a proceder a la elección, apareció esta medida del Poder Judicial absolutamente inconstitucional que significó un torpedo en la línea de flotación del concurso público que hizo retroceder al FREPAP, o digamos encontró la justificación perfecta en esta disposición del Poder Judicial, y ellos señalaron que las resoluciones judiciales se respetan y decidieron no participar en la votación, y sin los 15 votos del FREPAP era prácticamente imposible encontrar el consenso. Y a pesar de ello, los parlamentarios decidimos continuar porque entendíamos que la resolución del Poder Judicial significaba una injerencia y una grave violación del principio de división de poderes que afecta gravemente los derechos fundamentales y la democracia, que se basa en la tolerancia y el respeto por cada uno de los órganos del Estado. Y en consecuencia era muy difícil alcanzar el consenso, no se tuvo, con lo cual además queda demostrado que el proceso de amparo iniciado es absolutamente inconstitucional, ilegal, arbitrario, porque los procesos de amparo proceden contra graves amenazas inminentes, ciertas, reales, contra la violación de un derecho fundamental. Y en este caso, como vemos, no se ha producido la afectación de ningún derecho porque ninguno de los tres concursantes que entraron al proceso obtuvieron el consenso. En consecuencia, no hay amenaza grave, cierta e inminente. Pero si se hubiese dado, finalmente, si se hubiesen alcanzado los 87 votos, ahí sí se cumplía la premisa por la cual otorgó la medida cautelar la jueza. Claro. Desde su punto de vista, sí. Claro que sí, pero el tema es que el proceso de amparo solo produce contra amenazas inminentes, no contra amenazas de futuridad remota. Entonces, y es más, el Código Procesal Constitucional señala que casi siempre el proceso de amparo procede contra actos lesivos que ya han sido ejecutados. Y en este caso, además, ¿quién puede plantear el proceso de amparo? Solo los candidatos que participaron en el concurso, porque ellos son los que se verían afectados en un derecho fundamental en la medida que el amparo es un proceso de urgente tutela contra la violación de un derecho personalísimo. Ok, déjeme luego volver, por favor, a esto que usted me decía que siente que hicieron con total transparencia el proceso de selección y finalmente si es que cumplieron el reglamento, que fue una de la argumentación también de la jueza para admitir la acción y también dar la medida cautelar. Pero déjeme ir con la congresista Betsy Chávez. Congresista, ¿usted cree que es también inconstitucional la decisión de la jueza contra el Congreso de la República, contra el proceso de selección de magistrados del TC, o no? Mira, lo que yo creo en este estadio es que los actores políticos tienen que ser responsables de sus actos. Hay un pedido que tiene, ¿no? Básicamente, y yo entiendo el tema de discrecionalidad que puede aplicar perfectamente cualquier congresista de la República, está dentro de sus prerrogativas. Pero es un camino no legítimo, ¿no? La elección que querían llevar
del Tribunal Constitucional. Se quería hacer una elección express y no cumplían los estándares internacionales. La verdad que era muy suspicaz. Yo, en todo caso, respaldo, y creo que mi bancada, Perú Libre, también ha mencionado claramente esta posición. Que nosotros sí consideramos de que no era legítimo pues, la elección de este Tribunal Constitucional. Igual, ahora ellos tienen básicamente aquí como bien indica Carlos, van a tener que tratar con el Poder Judicial, ¿no? Habrán posiciones y posiciones y al final todos tenemos que respetar la institucionalidad, que es lo más importante. ¿A qué se refiere, congresista, con que tendrán que tratar con el Poder Judicial? Es decir, con las investigaciones que ha iniciado el Ministerio Público o finalmente con apelar? Hay una medida cautelar. ¿Perdón? Claro, hubo una medida cautelar. Ok, apelar la medida cautelar entonces, apelar la medida cautelar y la propia acción también. Es que aquí básicamente estamos ante dos poderes, Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Vamos a esperar qué es lo que se resuelve. Nuestro pronunciamiento finalmente fue de carácter político y vamos a continuar en esa línea, ¿no? Ok, pero, congresista, usted me ha hablado de legitimidad, pero la legitimidad no es algo por la cual la jueza ha admitido ni tampoco ha otorgado la medida cautelar. Ah, no, correcto. Ella lo hace desde el punto de la legalidad. Correcto. Entonces, esa es la pregunta que yo le quería hacer. Tiene un estadio de carácter jurídico, ¿no? Correcto. A nivel de ellos es a carácter jurídico. Y nosotros estamos hablando del punto de vista legítimo. Ellos son del Congreso saliente, nosotros somos del Congreso que va a ingresar. Nosotros consideramos, desde nuestro punto de vista totalmente político, de que lo que estaban realizando no era legítimo. Ellos han considerado de que sí, de que bueno, tienen la prerrogativa, y es cierto, tienen la prerrogativa, y han continuado con el proceso. No han logrado los 87 votos. Entonces, un saludo a la reflexión de los otros parlamentarios. Ok, pero yo le quería preguntar por la legalidad de la decisión de la jueza. Si es que, porque claro, ahora no le parece legítimo, pero en el futuro... Yo no soy órgano resolutor. ¿Perdón? Es que yo no soy órgano resolutor. No, pero usted es abogado, entonces yo le quería decir si es que le parece, claro, le parece bien fundamentada la medida cautelar del Poder Judicial. Y si es que además le parece positivo que en un futuro el Poder Judicial pueda también, tener injerencia en alguna decisión que tome el Congreso de la República y que a un ciudadano no le parezca. No, un momento, a ver, separemos las cosas. Yo estoy de acuerdo con la posición del Poder Judicial, ¿no? El Congreso, aquí los parlamentarios tomarán su decisión, pero a mí me parece correcta la decisión que ha tomado el Poder Judicial. Y creo que el mejor mensaje que podemos llevar en estos momentos de polarización que tiene el país es ser respetuosos con la institucionalidad. Ok. Esa es la posición que yo tengo. Carlos Mejía, ser respetuoso con la institucionalidad. Entonces, aquí se está siendo respetuoso solamente con una de las instituciones que es el Poder Judicial, claro, y desde su punto de vista no se está siendo respetuoso con el otro poder que es el Congreso de la República. Y la pregunta que se suma a eso sería, ¿qué puerta se abre con esta decisión del Poder Judicial respecto de próximos congresistas y el Congreso como institución? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que la presidenta del Poder Judicial ha sido citada el día de ayer a la Comisión de Constitución para que nos explique, en primer lugar, cómo es que esta jueza, que no recuerdo su nombre, supuestamente supernumeraria al tercer juzgado constitucional, ha emitido una sentencia si es que ella no aparece en la tabla de jueces supernumerarios que se publica todos los años en el mes de enero. Entonces, en primer lugar, la función jurisdiccional, toda persona tiene derecho al juez predeterminado por la ley. Entonces, los jueces supernumerarios pasan por un concurso que está todo reglamentado. Y después de ese concurso, se publica en el mes de enero y se dice, estos son los jueces supernumerarios. En esa relación no aparece la jueza. Entonces es como si de la noche a la mañana a mí, Carlos Mejía, o a usted, Cristian, le dicen, ven acá al tercer juzgado constitucional y resuelve porque yo te hago a ti juez supernumerario, basta que sea abogado. No puede ser así. Entonces, ahí hay un primer cuestionamiento, no solo de legalidad, sino de legitimidad, en el sentido de que la jueza no forma parte del Poder Judicial y en consecuencia no tiene competencia ni función jurisdiccional en la medida en que no aparece en la tabla de los jueces supernumerarios. Okay. Entonces ha entrado por la ventana. Okay. En cuanto a la institucionalidad y si se respeta, ¿qué pasa si este jueves los parlamentarios aprobamos una ley que dice que los vocales de la Corte Suprema cesan en sus funciones a los 60 años y modificamos la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Qué pasaría? ¿Por qué lo dice? Porque podría suceder. Entonces me pregunto, si así como se respetan las resoluciones judiciales, ¿se respetará también la ley? Porque acá mi colega
y futura congresista, o ya virtualmente congresista, dice que hay que respetar la institucionalidad. Entonces, si se respetan las sentencias, tendrán que respetarse también las leyes. Si es que el próximo Congreso, incluso el que se instale, podría decir que los jueces, los vocales de la Suprema y los fiscales los fiscales supremos cesan en sus funciones a los 62, a los 60, a los 65 años. Hoy lo hacen a los 70 años, de manera automática. Exacto. Claro, pero si usted le baja 10 años, descabeza la Corte Suprema y descabeza el Ministerio Público. Eso es lo que queremos, un choque de trenes, porque acá no se trata, ¿no es cierto?, de quién tiene la razón, sino de que cada institución se mantenga dentro de sus competencias. Ok, pero déjeme ahora tomar el punto de la congresista Chávez respecto de la legitimidad, respecto de la pertinencia del momento y además del proceso que se pudo haber hecho mejor para elegir a los magistrados del tribunal. Es más, si se hubiese hecho eso, quizás no se hubiese tirado el FREPAP para atrás porque no habría habido esta amenaza, quizás si se quiere, del Poder Judicial con esa cautelar. ¿Cómo? Perdón, no le entendí la pregunta. Si es que se hubiese hecho el proceso, ¿usted siente que ha hecho el proceso de la mejor manera posible o se pudo haber hecho mejor para evitar que se abra esta puerta en la cual un abogado, Walter Ayala, presenta esta acción de amparo ante el Poder Judicial con todas las, digamos, cuestionamientos que usted ha planteado, como la jueza supernumeraria, etcétera, etcétera? Es que lo que pasa es que mientras haya dentro de una parte del país un talante poco democrático, siempre la elección de los magistrados va a encontrar un cuestionamiento. Todos los procesos, no hay proceso que sea perfecto, ¿no es cierto? Y con mayor razón aún cuando la selección de los magistrados, que es el órgano de cierre de respeto de la Constitución y los derechos fundamentales, va a significar, sobre todo, ¿no es cierto?, que de mi punto de vista es el único bolsón democrático que queda. Entonces hay grupos y fuerzas, sobre todo de la izquierda, como usted está escuchando en este momento, que no quieren que se rompa este equilibrio que existe en el Tribunal Constitucional, porque con eso tienen asegurado, ¿no es cierto?, de todas las arbitrariedades que se pudiesen cometer. Ok, pero le quiero dar la palabra porque en defensa de, digamos, de Betty Chávez y esos grupos de izquierda que usted ha mencionado, ellos también incluso se muestran, digamos, incómodos con el Tribunal Constitucional. Por lo menos así lo han dicho y dijeron en un momento que lo iban a cerrar. Obviamente ahora han dicho para atrás. Pero la pregunta, congresista Chávez, es, me imagino que ustedes quieren elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes lo van a hacer? ¿Qué pasaría si cuando lo hacen también surja una acción de amparo, una medida cautelar que les detenga el proceso por el cual elegirían a los próximos magistrados del TC? Ya, primero evitemos las ligerezas, ¿no? O sea, si el amigo Carlos, el colega, quiere mencionar agrupaciones de izquierda y se refiere a mí, que lo diga pues directamente, ¿no? La congresista Betty Chávez, no hay ningún problema. Pero, Cristian, seamos muy concretos en este aspecto. No se trata de hacer un choque de trenes, Carlos, ¿ah? No se trata de eso. Yo entiendo que usted también como constitucionalista sabe perfectamente el marco dogmático jurídico por el que nosotros los abogados nos llevamos. Entonces, en esa línea de ideas es importante tener un respaldo legítimo. Yo no estuve tan de acuerdo cuando usted, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, cuando lo presidía Rosa Bartra, indicó de que a la población pues solamente se le gobierna, ¿no? Ese tipo de cosas no pueden existir. Nosotros necesitamos que un Estado no solamente sea de derecho, sino también que sea legítimo. Entonces, el debate tan importante de los magistrados para el Tribunal Constitucional tiene que ser un debate alturado. Se tiene que generar conciencia, ¿no? O sea, tiene que haber ese respaldo que es fundamental. Si usted, como indica, pretendiera en ese supuesto, en esa hipótesis, este jueves colocar una ley para que los magistrados se jubilen más jóvenes, en todo caso, tampoco puede ser un tema a la ligera. O sea, ese tipo de situaciones se tienen que dialogar. ¿Con quién? Obviamente, pues con los actores pertinentes. Entonces, aquí lo que se está indicando básicamente en la elección de miembros del Tribunal Constitucional es de que sea una elección que sea legítima, que no se exprese. Si ustedes quisieron haberlo colocado en agenda, no hubieran inventado la cuarta legislatura, que tiene solamente 30 días y algo, cuando sabemos que una legislatura debía ser de 120 días. No, a nosotros sí nos permite tener la suspicacia de que los intereses son ajenos, son otros. Y ese tipo de situaciones son peligrosas para la democracia, para la gobernabilidad. Le hago recuerdo que nosotros no estamos haciendo ninguna clase de pataleta en la OEA pidiendo, por ejemplo, o diciendo de que esto es un fraude, me refiero a la elección electoral. Entonces, seamos cautelosos, defendamos la gobernabilidad. Usted es un hombre de derecho, tiene algunos artículos, algunos libros publicados en esta línea. Ahora es el momento de demostrar de qué estamos hechos.
que seamos respetuosos del Estado de Derecho. Y no solamente basarnos en sectarismos, en dogmas. Creo que ahí entramos a un terreno peligroso. Congresista, pero ha utilizado palabras muy interesantes como consenso, como imagino que esa será también la premisa cuando entre el próximo gobierno, cuando finalmente entre en funciones el próximo Congreso. Pero mi pregunta era, ¿cómo van a hacer para elegir a los próximos magistrados del Tribunal Constitucional y que se genere toda esta legitimidad de la que usted me ha hablado? ¿Cómo harían para elegir a los próximos magistrados del TC, congresista, en el Congreso del cual usted va a ser parte a partir del 28 de julio? Bueno, primero nos tenemos que reunir con los congresistas, ni siquiera tenemos las comisiones. Estamos esperando, al igual que ustedes, la proclamación. Lo que sí vamos a tomar en consideración de todas formas es que estemos dentro de los estándares internacionales. Se trata de que este tema sea totalmente reflexivo, Cristian. Se verá en el estadio coordinando con las otras organizaciones políticas. Lo hemos indicado antes. El hecho de que nosotros seamos de izquierda y no vamos a abdicar de la izquierda no implica que no vayamos a tener una mirada de centro. Y eso lo hemos indicado en tu programa, en el programa de Mónica, ¿no? Esa es nuestra línea. Bueno, congresista Mencía. En primer lugar, yo no he dicho que el jueves se vaya a presentar un proyecto de ley para reducir la edad de cese de los vocales y los fiscales. Lo que yo he querido poner es un ejemplo de cómo es que si el Poder Judicial dice que las resoluciones y las sentencias se respetan, entonces las leyes también tendrían que respetarse. Y por esa vía vamos a llegar a un choque de trenes que lo único que va a hacer es más daño al país. Entonces, lo que yo estoy planteando es de que el Poder Judicial tiene que mantenerse en su sano equilibrio, no interferir ni en las atribuciones que son exclusivas del Parlamento, ni tiene que emitir juicios de valor sobre una competencia que le corresponde al Congreso de la República. Porque si se trata de hacer críticas, el Poder Judicial también tendríamos que hacerle muchas críticas, la carga procesal, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de que porque el Poder Judicial no funciona bien, entonces los congresistas o el Poder Ejecutivo terminará siendo de juez. Y tampoco no puede ser posible que el Poder Judicial, porque cree que hay un concurso que no ha sido transparente, va a incorporarse, ¿no es cierto?, como un tercero, a quitarle las competencias, decir un ratito, aquí mando yo, ustedes no tienen derecho a elegir porque el proceso supuestamente, entre comillas, no ha sido transparente. Y lo peor aún, cuando esta resolución es emitida por alguien que no forma parte del Poder Judicial y que en consecuencia no goza de la función jurisdiccional, que la ejerce el Poder Judicial de manera exclusiva y excluyente, con excepción del fuero militar y el arbitral. Lo que pasa es que, claro, un poquito lo que quería plantear congresista Chávez era que en el futuro, cuando ustedes elijan al magistrado también, si es que a un juez le parece o a un ciudadano que no se ha cumplido con el reglamento de la mejor manera, transparente, etcétera, etcétera, también se podrá plantear esa misma acción de amparo con medida cautelar y podrá suceder lo mismo. Por eso le preguntaba cuáles eran las cosas que en todo caso no harían, igual que este Congreso, para evitar esa situación. Pero si me quiere responder eso también me responde, pero quería pasar al tema de la Asamblea Constituyente. Lo conversamos. Sí, claro. En una primero termine este tema. Dele. Preguntas al aire, ¿no? O sea, mejor lo respondemos. Nosotros vamos a ser respetuosos de la institucionalidad, vamos a generar el consenso, siempre lo hemos indicado, y vamos a buscar legitimidad, porque es importante, Carlos. La legitimidad, Carlos y Cristian, la legitimidad es fundamental. Nosotros creemos firmemente que el trabajo que tenemos como parlamentarios justamente pues se ve una de estas funciones, ¿no? La representación política. ¿Cómo define legitimidad, congresista? ¿Cómo define legitimidad, perdón? Cristian, un ratito nada más. Vamos a poner acá paño frío. Yo creo, Carlos, finalmente ustedes la próxima semana van a continuar con este tema, ¿verdad? Todavía van a continuar. El consenso. Lo más importante va a ser siempre el consenso. Vayamos todos por el camino democrático. Creo que esa es la mejor muestra de gobernabilidad que le podemos dar al país en este tiempo tan polarizado. Claro, pero puede haber consenso de 87 votos, pero igual a un ciudadano le puede parecer que no, lo presenta ante un juez. Entonces, la pregunta final es, ¿usted reconoce que hay un Poder Judicial que puede fiscalizar al Congreso de la República? Yo soy respetuoso de la institucionalidad, por supuesto, Cristian, por supuesto. ¿Lo puede? Bueno, claro que sí. En los estados constitucionales como el nuestro, la función jurisdiccional tiene el mismo peso y la misma relevancia que la ley, e incluso en algunos casos, cuando se trata de interpretar la Constitución, puede incluso prevalecer sobre el sistema de fuente legislativo. Pero ese no es el problema. El problema es que desde un punto de vista técnico, jurídico,
la resolución de una persona que no forma parte del Poder Judicial y que aparece de la noche a la mañana entrando por la ventana, es manifiestamente arbitraria, ilegal y desde mi punto de vista, desde un punto de vista constitucional, deshonesta con la democracia. O sea, más que en el fondo en sí de que puede haber intervenido en una decisión del Congreso de la República, el tema de forma de esta jueza supernumeraria en particular es lo que más le llama la atención, digamos, lo que más usted cuestiona. Así es, porque... Claro, muy bien. Congresista Chávez, vamos al tema ahora de la Asamblea Constituyente, por favor. ¿Cuáles son los caminos que desde Perú Libre ustedes sienten que pueden seguir para llegar a esto que ha sido una propuesta durante la campaña, una asamblea constituyente para una nueva constitución? Bueno, te agradezco el espacio. Vamos a ir a un poquito de dogmática constitucional, aprovechando que está Carlos, para poder hablar el mismo idioma. En efecto, sabemos perfectamente que hay dos tipos de poderes: el poder constituido o poderes constituidos y el poder constituyente. El poder constituyente es una suerte de universo, ¿no? Es el origen de las cosas. Y los poderes constituidos serían pues una suerte de galaxia, ¿no? Las instituciones. Va por aquí, digamos, el Ministerio Público, el Congreso de la República, todo aquello, Cristian, que se origina del poder constituyente. El poder constituyente da origen a los poderes constituidos. Vamos a este tema estrictamente dogmático, porque Emanuel Silles, que es una persona doctrinario, ¿no?, dentro del derecho, nos habla de esos temas fundamentales para poder hablar de una constitución. Una constitución, como nosotros lo estamos planteando, es una que nazca del poder constituyente, ¿no? El poder constituyente va a dar como resultado una asamblea constituyente y la asamblea constituyente va a dar una nueva constitución. Y en esa nueva constitución se van a originar los demás poderes constituidos. Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todo lo que tú conoces como Estado. ¿Sí? Nos parece un camino totalmente democrático, se viene aplicando desde el parlamentarismo europeo. En el caso del Perú, nosotros tenemos 3 fuentes constitucionales y son básicamente la Constitución española de Cádiz de 1812, la Constitución francesa de 1791, la Constitución de Estados Unidos de 1776, y ahí tenemos algunos antecedentes históricos de la Constitución. En el caso del Perú hemos tenido 12 constituciones. Ninguna constitución ha brotado, en este caso estrictamente como una asamblea constituyente, de un pedido popular, que es lo que nosotros queremos hacer. Pero creemos de que para que se dé una asamblea constituyente que va a brotar del poder constituyente, tiene que haber un momento y un procedimiento constituyente. La pregunta que yo entiendo que me van a realizar es: ¿hay todavía un momento constituyente? Y mi respuesta es que todavía se está gestando el momento constituyente. ¿Cómo se gesta un momento constituyente? Cuando la población interiorice las razones de por qué es importante una nueva constitución. Y aquí yo me permito algo muy importante. Por ejemplo, Carlos, que integraba cuando se dio el golpe de Estado y él era parte del Senado, subdirector legislativo del Senado, si no me equivoco, Carlos, me corriges. Formaste parte, por ejemplo, del Foro Democrático, junto con Lourdes Flores Nano, junto con Alberto Borea, y haciéndole frente a una constitución que Alberto Borea denominaba una carta, un documento simplemente. Entonces, finalmente se cayó porque hubo un problema ahí de firmas, tengo entendido, de hecho hace muchísimos años, pero consideramos que una constitución tiene que ser legítima, y volvemos al tema de legítimo, ¿no? El tema legítimo es fundamental. No debemos dejar que el tema de la constitución solamente se resuelva en el monopolio del Congreso, sino que una constitución nazca de una manera democrática a través de una asamblea constituyente, que no solamente tenga como actores políticos a los partidos políticos, sino también a comunidades campesinas y nativas, a organizaciones y a personas no partidarizadas, que son la mayoría. Yo creo, Cristian, que tú no perteneces a ningún partido político ni movimiento regional. Correcto, pero solamente una pregunta. Entonces, bajo esa premisa, para darle paso a Carlos Mejía, ¿fue legítima la Constitución del 93? Porque si me hablas de consenso, uno diría que hubo un Congreso Constituyente y finalmente hubo un referéndum que también aprobó esa nueva Constitución. Nace de un golpe de Estado. Pero me has hablado entonces, pero a ver, entonces no necesariamente la legitimidad finalmente es lo único que te da una Constitución que tú vayas a respetar, sino que nace de un golpe de Estado. Ese es el punto para la Constitución del 93. Y gracias que lo preguntes, Cristian, porque me permite poder hacer esta suerte de conversación un poco más académica con la ciudadanía. Hay una diferencia entre legalidad
y legitimidad. Sí, claro. La legalidad es algo que puede estar en la norma. Correcto. ¿no? Y la legitimidad, el respaldo que tenga de la población. Nosotros tuvimos una dictadura después del autogolpe del 92. En ese contexto se da la Constitución. Me preguntas tú si es legítima. No, pues. No. No, pues no fue legítima. Nace de un autogolpe de Estado. Se cerró todo. Ninguno puede hablar. Cristian, te hubieran cerrado la boca. Ni legítima ni legal. Es que usted me daba el ejemplo de consenso. Que consenso es igual a legitimidad. Pero ahora me dice que no porque fue producto de un golpe de Estado. Cristian, quiero que me entiendas la figura. Hay dos tipos de poderes, Cristian. El poder constituyente y el poder constituido. Sí. El poder constituyente es el origen del Estado, el origen de una constitución, el origen de las cosas. Y los poderes constituidos nacen del poder constituyente. Ministerio Público, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, todo nace del poder constituyente. Lo que nosotros planteamos, Cristian, es una medida totalmente democrática, una asamblea constituyente. Se ha hecho ahora en Chile, se han incorporado el 4 de julio. ¿Cómo? Se hizo también en el año 91 en Colombia, claro. Se hizo en Bolivia en el 2006, claro. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo se logra ese consenso para el momento constituyente si usted me dice que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la República? ¿Cómo se logra el momento constituyente? Reitero, antes de que exista el poder constituyente tiene que haber un momento y un procedimiento constituyente. Correcto. El momento constituyente se está gestando en el Perú. ¿Cómo se gesta en el Perú? A través del debate político. ¿Solamente en organizaciones políticas? No. Pueden haber un referéndum, a través de una recolección de firmas, puede haber. Hay muchos caminos para hacer. La recolección de firmas. Ese era el punto. Entonces, desde su punto de vista, la recolección de firmas. Carlos Mesías, por favor. Pero me hubieras preguntado. Correcto. A ver. Es uno de los caminos. En primer lugar, todas las constituciones son el resultado de un golpe de Estado, por lo menos en el Perú. Y son las asambleas constituyentes siempre son la salida, el retorno a la democracia. Ha sido así la Constitución del 79, que permitió salir del Velascato para ingresar al gobierno institucional de Belaúnde García. Fue también la Constitución del 33 para salir de la dictadura de Leguía. Siempre las constituciones son el resultado de asambleas constituyentes para salir de dictaduras. El problema es que en este momento, si nuestra invitada o mi coinvitada quiere ser coherente con su pensamiento, cuando dice que se debe respetar la institucionalidad, entonces tiene que partir de un punto de vista que la Asamblea Constituyente es una ruptura de la legalidad y es una ruptura de la institucionalidad. Entonces ahí veo una contradicción en sus propios términos. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente significa, como ella misma lo ha dicho, el retorno a una situación absolutamente ajurídica, revolucionaria y política, mientras que las reformas totales o parciales de la Constitución significan que los poderes constituidos a los que ella ha hecho referencia, en este caso el Congreso de la República, o quienes tienen iniciativa de reforma de la Constitución, se mantienen en los marcos del respeto de la legalidad constitucional. Y en los marcos del respeto de esta legalidad constitucional no existe la Asamblea Constituyente. Lo que existe es la reforma total o parcial de la Constitución por la vía del referéndum, pero no la Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea Constituyente no está contemplada ni en el artículo 32, ni en el artículo 200 de la Constitución, ni en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26.300. Entonces, cuando se quiere ir a una Asamblea Constituyente, es romper con la legalidad y es romper con la institucionalidad a la que ella, nuestra invitada, ha señalado como un valor sustancial de la democracia. Entonces, si tú haces una reforma de la Constitución o si tú haces incluso una reforma total de la Constitución, pero aún cuando sigues el camino que está establecido en el artículo 206 de la Constitución, entonces respetas la legalidad constitucional. Pero si vas a una Asamblea Constituyente, ese es un hecho revolucionario. Es un hecho, no lo voy a decir que es un golpe de Estado, no. Voy a decir que es un hecho revolucionario, es un hecho ajurídico, estrictamente político, pero que significa volver a la fuente digamos, originario del derecho, pero donde no sabemos qué va a salir. De ahí puede salir comunismo, socialismo, capitalismo, no sé qué pueda salir de ahí, y lo que vamos a tener es un país paralizado, es un país donde no va a haber inversión, no va a haber trabajo,
Y entonces, y sobre todo lo importante que tenemos que saber es, cuando se va a una asamblea constituyente, y como ella ha hablado de seriedad, lo primero que tenemos que preguntarle es dónde está la propuesta de constitución que nos quiere entregar el Partido Perú Libre para empezar a leerlo. Te quiere hacer una pregunta, congresista Chávez, dele por favor. Estimado Carlos, ¿cuál es el elemento titular del Poder Constituyente? No, el elemento titular del Poder Constituyente puede ser el Führer, puede ser Stalin. Un ratito. Vayamos a la parte dogmática constitucional. Usted sabe perfectamente que el elemento titular es el pueblo. Betsy, pero no me puedes interrumpir el programa, por favor. Yo te he dejado el tiempo a ti hablar y ahora tengo que dejarle el tiempo a hablar al señor Mesías. Por favor, adelante, señor. El Poder Constituyente... Betsy, por favor. El Poder Constituyente, como es un hecho revolucionario jurídico, el Poder Constituyente puede ser del pueblo. Eso es lo que ella quiere que yo diga. Pero si nos saltamos la legalidad constitucional, el Poder Constituyente puede ser del maestro, el Poder Constituyente puede ser del Führer, de Stalin, como también existía antes de la Revolución Francesa y de la aparición de los movimientos constitucionales, existía el poder monárquico, que era preconstituyente. E incluso después del Tratado de Viena de 1815, cuando hubo un empate entre las fuerzas democráticas que representó la Ilustración y la Revolución Francesa, y volvió otra vez la contrarreforma en Europa, se creó el poder neutro del monarca, como una suerte de poder constituyente que existía antes del poder constituyente del pueblo. Entonces, el poder constituyente puede ser del pueblo, que se manifiesta a través de una asamblea, o puede ser también el poder constituyente del de una maestro. Persona a través y finalmente diciendo que es el pueblo. Betsy Chávez, por favor. Ya, a ver, es totalmente falso, así totalmente falso, y quiero ser enfática en esto, que me diga que el poder constituyente es del Führer o es del maestro. Dentro de la dogmática constitucional, Carlos, y tú lo sabes, el titular del poder constituyente es el pueblo. Yo puedo entender que tengas un sesgo, yo lo puedo entender. Cuando presidía la comisión Rosa Bartra y fuiste a la comisión de Rosa Bartra, indicaste que al pueblo se le gobierna, no se le hace caso. Reitero, necesitamos hacerle caso a la ciudadanía. Yo no sé qué pasó con Carlos, culminado el autogolpe, y Carlos que pertenecía al Foro Democrático, con el Carlos que veo ahora. No sé qué pasó, pero sí tenemos que empezar, la clase política, los actores políticos, a recurrir a las organizaciones de base. Eso es importante, es vital para la democracia. Una constitución que ha nacido de un hecho totalmente ilegítimo, que ha nacido de un autogolpe, que es producto de la dictadura, no me puedes decir que, bueno, así están las cosas y ya. Bajo esa prerrogativa, pues qué bien, pues que en Medio Oriente sigan apedreando a las mujeres, sigan lapidándolas. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. No se trata solamente de lo que la ley diga, sino también de tener legitimidad. Y eso es lo que indicaba hace un momento. Yo no me estoy contradiciendo. Somos respetuosos de la institucionalidad. Se tiene que garantizar la gobernabilidad. Pero por favor, tiene que haber legitimidad, es importante. No estamos diciendo que nosotros, que Perú Libre va a presentar un anteproyecto de la Constitución, no lo estamos diciendo, no lo pensamos hacer tampoco. Ese es un trabajo que le va a corresponder a la Asamblea Constituyente, que no es la misma que el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene sus funciones claras, específicas, y la Asamblea Constituyente tendrá como única función dotarnos de una nueva Constitución a través de un consenso democrático. Yo creo firmemente que en el debate en la Comisión de Constitución, en la época que a nosotros nos corresponde intervenir, sí debería darse el debate, sí debería de plantearse. Y reitero, los puntos que nosotros queremos abordar es que exista la participación de comunidades campesinas y nativas en una constituyente, por ejemplo. Así como ha venido pasando en Chile. Carlos. Que exista, y termino con esto, que exista también la participación de aquellas personas no partidarizadas, porque la mayoría en el Perú no pertenecen a un partido político. Bueno, debería. Yo no veo nada. Pero bueno, está dando el ejemplo un poco de Chile también, ¿no? Porque ha sido el paralelo. Y también respecto a lo que tú decías, claro, en Chile tampoco se hablaba de una constituyente en la Constitución, pero hubo un acuerdo en el Congreso de la República, si se quiere, empujado por las movilizaciones, que finalmente hizo que el Congreso en Chile vaya hacia esa Asamblea Constituyente que, dicho sea paso, hoy está chambeando. Entonces, lo que ha dicho más eso, Carlos. Claro, lo que pasa es que yo me mantengo en la legalidad, que es al mismo tiempo la legitimidad. Si usted revisa la Constitución,
no va a encontrar en ninguna parte la expresión Asamblea Constituyente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, si somos respetuosos de la legalidad constitucional, si somos respetuosos de la democracia y si somos respetuosos de, digamos, los poderes constituidos, ¿cómo vamos a dar el salto a una Asamblea Constituyente? ¿Cómo vamos a llegar a una Asamblea Constituyente? ¿Cómo vamos a llegar? Si no está en ninguna parte dicho. Entonces, lo que se está buscando, ¿no es cierto?, es empujar efectivamente. Pero perdón, Carlos, si el Congreso lo cambiase y hablase de una Asamblea Constituyente, ¿también sería ilegal desde tu punto de vista? Bueno, es que ahí viene el tema, ahí viene otra vez el problema, que claro, el Congreso constituido, o sea, el Congreso actual o el que viene, podría reformar la Constitución y establecer formalmente en el artículo 206 una manera de convocar a Asamblea Constituyente. Pero para eso usted necesita 87 votos en 2 legislaturas y no las va a encontrar. Pero ese es el consenso y la legitimidad de la cual habla Betsy. Ese sería un camino, claro, pero también hablas el camino de la firma. Lógico. Y lo he mencionado en tu programa antes, Cristian, además. Sí. Que uno de los caminos es justamente hacer una reforma del artículo 206 de la Constitución. Claro. Ahora, aquí dice Carlos que no lo vamos a lograr, pero déjenos entrar al menos y déjenos buscar los consensos. Reitero, nosotros no somos un partido cerrado ni sectario. Hemos ido conversando con organizaciones de centro y me va a dar mucho gusto conversar en su momento con Fuerza Popular, con Renovación Popular. Ok, Betsy, porque pero... es parte del Parlamento. ¿Es un camino? Sí. ¿Que es el único camino? No. Ya, pues a ese otro camino quería ir, porque cuando me hablas de un 10%... Camino, claro, el otro camino que es la recolección de firmas, otro camino que es que no va a partir directamente de nosotros, que si no sean las organizaciones de base que empiecen con este trabajo, no lo ve el Congreso de la República, lo ve el Jurado Nacional de Elecciones, no lo vemos nosotros. Ya, pero si ahí te parece que hay también la legitimidad y el consenso del cual hablabas, si es que solamente consigues el 10%. Desde el punto, Cristian, nosotros desde el Parlamento vamos a generar el debate para la modificación del artículo 206 de la Constitución. Que no solamente son 87 votos en 2 legislaturas, sino que pueden ser 66 votos. 6 y un referéndum, sí. Claro, o sea, esa es la figura la otra vía. De 2018, y es una vía totalmente estipulada en el marco constitucional. Sí, pero la otra vía, la de la firma. El otro camino no lo estamos generando nosotros, no ha salido de la bancada, no lo estamos generando pero nosotros. Si está Bermejo es el que está empujando eso. No. Ese tema se ha conversado con el compañero Guillermo, y hasta donde yo tengo conocimiento, que he conversado con él en las reuniones de bancada, hoy hemos tenido una reunión de bancada, ese tema ha quedado ahí. Reitero, la posición, aquí sale el momento constituyente. Pero claro, de que van a tener mi respaldo, el respaldo de los colegas de izquierda y de centro. Pero ese es un poco lo que decía Carlos Mesía, ¿no? Que en nombre del pueblo están detrás justamente alguien empujando. Pero bueno, tengo que terminar, Carlos, para terminar. Cuando se habla de la iniciativa de referéndum, el referéndum es para aprobar o reformar leyes, incluidas las constitucionales. Entonces, cuando ella habla de ir a un proceso de iniciativa por la vía del referéndum, en primer lugar se necesitan 2.500.000 votos. Bueno, que las pueden conseguir, firmas, perdón. Pero a esos 2.500.000 firmas hay que incorporarle un texto constitucional, o sea, una constitución completa, porque el referéndum es para aprobar un texto. Entonces, no es tan así como decir que vamos a ir a un referéndum. O sea, el referéndum no es para que el pueblo diga si quiere asamblea o no. Es para que el pueblo se pronuncie sobre una norma que él tiene que aprobar. Porque si vamos a ir a una consulta para decir si el pueblo quiere asamblea, eso no es referéndum, es plebiscito. Y el plebiscito no está contemplado en la Constitución ni en la Ley de Participación Ciudadana. Betsy, para terminar, 30 segundos, por favor, dale. Muy sencillo. Me dirijo básicamente a la ciudadanía, ¿no? Yo aprovecho siempre estos espacios para dedicarme a involucrarme con ellos. El poder máximo no lo tiene ni Carlos, ni Cristian, ni yo. El poder máximo lo tiene la ciudadanía. La legitimación corresponde a ustedes. Entonces les pido que el debate empiece desde los hogares, desde las casas. El compromiso es actuar siempre de la mano con la población, no por encima de ella, sino con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Carlos. Pero usted es la representante justamente de esa ciudadanía. Usted se identifica como representante de una parte de la ciudadanía ahora que es representante en el Congreso, Betsy.
Eso es lo que quiero entender. Claro, yo soy congresista de la República. Correcto. Solo Entonces, la región de entonces Tacna. en una democracia representativa usted representa. Entonces, no siempre se va por encima de la ciudadanía. O usted también No se va por encima. Correcto. El congresista tiene un trabajo y puede tener un voto totalmente de carácter discrecional, pero tenemos que trabajar con la ciudadanía. Si actualmente el Congreso tiene de 12 a 14% de aprobación, es porque no trabaja de la mano con la ciudadanía. El trabajo que tenemos por delante para limpiar nuestra clase política, para purgarla, y bueno, sí, me involucro dentro de esto porque también estoy dentro de la clase política, es empezar a trabajar con Eso está bueno, eso está bueno. Solamente llegar a un cargo popular para decir bien gracias y cobrar el sueldo. Vamos a ver cómo va esa legitimidad entonces en el próximo Congreso. Betsy, para debatir como te gusta, ya te vi, hay que estar aquí para poder, porque si no desde el Zoom se me hace complicado justamente dar las pausas. Te agradezco mucho y te espero aquí en el estudio. Chao, Betsy, gracias. Carlos Mesías, gracias, maestro. Gracias, Carlos. Gracias, chao, chao. Chao, gracias. Bien, gracias. Y claro, toda esta serie de reformas que se dieron en los últimos años. Quédate aquí conmigo, quédate acá justamente con el cuadro. Del 11 del título Estructura del Estado, en que claro, ya está muy generalizado, ¿no? 7 del título Persona y Sociedad, Disposición Transitoria Especial y la supresión de firma de Alberto Fujimori. Esos detallitos también, ¿no? Esos detallitos de la supresión. A ver, ¿qué más? No, esto es, ¿no? Esto es, claro. Ahí está, reforma de la Constitución. Pero el último es donde estaba justamente la información que tenía, ¿no? Por ejemplo, la muerte civil, muchas de las reformas que se hicieron también antes justamente de la disolución del Congreso. Recordemos ese paquete de reforma política que se trabajó primero, ¿no? en una comisión y que luego fueron a parar y que claro, que vino también con la presión de Martín Vizcarra para con el Congreso de la República. Aunque no fue eso, porque se avanzó rápidamente, incluso a pesar de que algunos decían que no tanto, pero lo que finalmente definió la disolución fue el tema del Tribunal Constitucional, lo mismo que ha ocurrido el día de hoy. Tenía el tema de la muerte civil, no me acuerdo cuáles otras eran importantes, pero bueno, necesito mis hojitas, por favor, tráeme mis hojitas acá un ratito.